Hoy vamos a hablar de la despoblación en León y cómo se diseñan políticas públicas. Una de las mayores dudas que le surgen a los ciudadanos en relación a la administración pública es cómo nacen las políticas. Pero, ¿qué es una política pública? ¿Es una acción, un periodo de cambio? Una política pública lo es todo a la vez, ya que está compuesta de 5 dimensiones. Por lo tanto, es un cambio, un periodo de actuación, una teoría de cambio, un campo de coerción y un factor de coerción. Pero una política pública es más que una simple decisión. Es tomar una serie de decisiones. Es todo aquello que las autoridades públicas deciden hacer y no hacer. Ahora que ya sabemos qué es una política pública, podemos saber cómo se toman, cómo se hacen. Como decía el Rey León, la vida es un ciclo y el diseño de las políticas públicas también lo es. Todo empieza con la identificación de problemas o necesidades que tiene la sociedad. ¿Qué es aquello que la ciudadanía necesita o debe ser arreglado y aún no se ha solucionado? Una vez detectado, lo que se hace es plasmar ese problema en la agenda pública y estudiar las posibles alternativas existentes al mismo, siendo el pensamiento lateral fundamental en esta frase. Cuando ya se han estudiado las alternativas, entramos en la fase fundamental de seleccionar aquellas respuestas que mejor se adecúen a la situación. Esta es la fase de toma de decisiones, la más conocida por los ciudadanos y a la que más relevancia se le suele dar. Es en este momento cuando pasamos al diseño de una política pública, a su materialización. Pero esto es muy teórico, así que vamos a intentar explicar cómo se diseña una política pública desde la práctica, y para eso vamos a centrarnos en el problema de la despoblación. ¿Qué es la despoblación? Es un fenómeno demográfico y territorial que consiste en la disminución de un número de habitantes de un territorio o núcleo con relación a un periodo previo. En España, la despoblación es un problema que afecta a gran parte del centro de la península y que conlleva aparejado no solo un éxodo desde las provincias hacia el centro, sino un envejecimiento. Para hacer esta aplicación más simple, nos centraremos únicamente en la despoblación que sufre la provincia de León. La primera fase, identificación del problema. Aunque pueda parecer que tiene un gran número de habitantes, ha sufrido una devastadora despoblación como consecuencia del cierre de gran parte del sector minero. De esta forma, la provincia de León se ha convertido en la que más habitantes ha perdido, situándose a la cabeza de la comunidad autónoma que más población ha registrado. En 10 años, 300.000 habitantes. Fase 2. Estudio de las alternativas. La solución más clara y efectiva para erradicar el problema sería invertir más en industria, tecnología y materias primas. Aunque el colectivo más afectado por esta despoblación es el minero, no con ello también se podría beneficiar a la población en general. Con una política de este tipo no se busca solo una solución para un momento concreto, sino que generaciones futuras puedan seguir trabajando en el sector y la despoblación deje de afectar aún más a la zona. El desarrollo de esta política se centra en dos cargas, una carga económica y una carga personal, así que las medidas se deben centrar en esas áreas de actuación. Por lo tanto, puede haber medidas institucionales, de financiación y territoriales, medidas de servicios públicos y sociales y medidas en infraestructura, comunicaciones y transportes. Para hacer frente a estas medidas, una de las posibles alternativas es el aprovechamiento turístico del patrimonio industrial minero. Si nos desplazamos a Alemania, en la cuenca del Ruhr, podemos observar el caso de una región minera que, al dejar de funcionar, se reinventó, utilizándose las antiguas minas como un atractivo proyecto arquitectónico y artístico, tanto que es considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ajustando lo anterior al caso concreto, se puede crear un mapa de patrimonio industrial minero de la zona, para que pueda ser aprovechado de forma turística. Se trata de dar una segunda oportunidad a este patrimonio, frenando la despoblación en la zona y generando actividad económica. Fase 3. Toma de decisiones. Una vez planteadas las alternativas es cuando las decisiones respecto a las políticas públicas se toman.
Teniendo en cuenta que la alternativa que utilizaremos será la de modificar la infraestructura minera en un centro cultural y turístico, es necesario tomar las decisiones que llevarán a la implementación de la política. Algunas de esas decisiones que hay que tomar se refieren a la estructura orgánica en relación con las tareas a desarrollar. Se puede usar una estructura en dos escalas, gubernamental y grupos de interés. Otro elemento fundamental de la toma de decisiones es la asignación de recursos y el cronograma de actividades. Respecto a los recursos, estos serán tanto humanos como financieros, y los financieros procedentes del presupuesto. Fase 4. Implementación y seguimiento. En la fase de implementación se realiza una evaluación del proceso, se analiza la capacidad de los centros en relación con el diseño y la alternativa elegida para frenar la despoblación. Con esto ya se habría desarrollado y completado con éxito el diseño de una política pública. Ahora que ya sabes cómo se hace, ¿a qué esperas para ponerlo en práctica?